Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Un programa donde juntos vamos descubriendo cómo ser mejores alumnos de nuestro único Maestro, de nuestro gran Maestro, Rabuní, Maestro de Maestros, Jesucristo. Todos aquellos que tenemos la decisión de seguir a Jesucristo, debemos de tenerlo a Él como nuestro único Maestro. Debemos de seguirlo, debemos de imitarlo, debemos de obedecerlo. Y debemos de verdad en todo tenerlo como nuestro único maestro. Y este programa pues es lo que quiere hacer. Cada día buscar y buscar la manera de cómo podemos ser esos mejores discípulos, esos mejores alumnos. Sobre todo aquellos que queremos llegar a parecernos cada día más a Él. Lo dirá San Pablo, ¿sí? Nuestra meta es llegar hasta la estatura de Cristo. Pues es de verdad una meta enorme, un sinfín de trabajo del Espíritu, porque no mío, no tuyo, es un trabajo del Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque si fuera mío, si fuera tuyo, pues no pudiéramos hacerlo. Simplemente el mismo Jesucristo dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que esta obra de santificación, esta obra de ir siguiendo paso a paso a nuestro Señor Jesucristo y parecernos cada día más a Él, cristificarnos, decía un padre, a Jesusarnos, es obra absolutamente y solamente del Espíritu Santo. ¿Sí? Y bueno, pues estamos tomando un poquito lo que es esta carta del Santo Padre, del Magisterio del Santo Padre, que se llama Alegraos, Alegraos. Es una carta tan hermosa, de verdad que cada texto puede ser una gran enseñanza. Ya veíamos la semana pasada, el pasado programa, como cada una de las alegrías que nos habla la palabra de Dios, y sobre todo unida a esa alegría del pueblo de Israel, pues vemos que es simplemente la alegría de la cercanía de Dios, ¿sí? No hay nada como estar cerca de Dios para tener esa alegría, ¿sí? Siempre que se habla de la alegría en el Antiguo Testamento, siempre que se habla de alegría, sobre todo en la palabra de Dios, ¿sí? Siempre va a ser, ¿sí?, unidos a Jesucristo. Nos dice aquí en este capítulo que se llama Al Escucha, ¿sí? Estamos viendo el capítulo que se llama Al Escucha, y veíamos como el término alegría, ¿sí?, en la Sagrada Escritura expresa una multiplicidad de experiencias colectivas y personales, ¿sí?, relacionadas en particular siempre con el culto religioso y las fiestas. Ya estuvimos viendo eso. Y también vemos que la alegría también es para describir la cercanía de la persona, ¿sí? Y veíamos también cómo nosotros debemos alegrarnos con las personas, ¿sí? Que no hay alegría más cierta y más hermosa que Dios nos regala que estar cerca de las personas. Imagínense cuando Adán le fue entregada a Eva, sí, porque dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Adán le puso los nombres a todos los animales, pero no encontró a alguien que fuera como una ayuda adecuada para él. Y la soledad de Adán le hizo pensar a Dios: este hombre necesita una ayuda adecuada, así que le voy a crear una ayuda adecuada. Y imagínense la alegría de Adán cuando Dios le presenta a Eva, la mujer perfecta en ese momento, ¿sí? La mujer perfecta, hermosa físicamente, hermosa interiormente, pura y santa, ¿sí? Imagínense la alegría del hombre cuando se encuentra con esa, y él exclama: esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿verdad? Porque es parte de mí mismo. Dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne. Y es una alegría muy, muy de verdad que Dios nos da y que debemos de buscar y que debemos de salvar. Me refiero a aquellos que son casados
deben de salvar esa alegría del primer encuentro. Así que la persona en sí nos trae alegría. Y si no es la persona de, sobre todo refiriéndonos al amor eros o de esposos, la alegría de la amistad, la alegría de dos amigos que se encuentran, la alegría que da el conocer una persona e irla descubriendo, ¿sí? Y bueno, también veíamos un poquito sobre la alegría que nos da la creación y que también debemos nosotros de alegrarnos en la creación. Y como en el Salmo 8 dice, oh Yahvé, Dios nuestro, qué maravilloso es el cielo que tú creaste, ¿verdad? Oh Yahvé, Señor nuestro, que... Bueno, es un canto precioso que nos habla de la creación, ¿sí? Que es el hombre para que de él te acuerdes, que los hijos de Adán para que de ellos cuides. Y así sigue hablando ese Salmo 8, maravilloso, y que nosotros también debemos de encontrar la alegría en la naturaleza, ¿sí? Y no la tristeza. De verdad, ahorita más que encontrar alegría en la naturaleza, te da tristeza. Yo recuerdo que fuimos no sé a dónde, no recuerdo muy bien a dónde, pues viajamos mucho, gracias a Dios, es parte de ser misionera, ¿verdad? Es parte de ser consagrada, los viajes, porque, ay, cómo te da Dios oportunidad de conocer lugares hermosos de la naturaleza. Pero en esa ocasión vi un río tan bonito y dije, ay, qué rico para bañarse, porque yo tuve la experiencia de bañarme en los ríos, ¿sí? Me bañaba en los ríos del rancho. Recuerdo pues en el tiempo sobre todo de lluvias, pues ya cuando después de que pasaban las lluvias, ya que se asentaba la tierra, había le decíamos un lugar, una poza, donde podías ir a nadar. Y estaba cristalino y era arena, precioso, precioso. Y otro lugar más bajito para nosotros los niños donde podíamos irnos a bañar. Así que era una experiencia muy bonita, ¿sí? Luego volvimos a tener esa experiencia ya en Ciudad Victoria y era una experiencia hermosa porque el río estaba fresco, el agua fresca, fría. Así que con el calorón que se vive en Victoria, así que el meternos a ese río era una experiencia única. Y me recuerdo que estabas todo el día fresca, todo el día estabas fresca, no tenías ese calor inmenso que se vive en Ciudad Victoria. Entonces toda esa experiencia, cuando vi ese río dije, qué precioso río para bañarse. Oh no, dice madre, ya no se puede bañar en ese río. ¿Cómo que no se puede bañar en ese río? Dice, no, ya está contaminado. ¿Cómo que ya está contaminado? Dice, sí, ya no sirve para bañarse. Dice, es un peligro también para los animales, porque ya lo han contaminado. Dice, ¿por qué? Porque allí tiran la basura. Hay una fábrica que está tirando los desperdicios en este río y se tira mucha basura. Ve así, aquí están a un poquito antes, dice, las personas que viven allí, pues lo usan como, pues para allí desahogar las aguas negras. Dios santo, qué tristeza me dio. ¿Cómo es posible que la naturaleza que nos pueda dar alegría nos pueda dar tristeza? De ver cómo la estamos destruyendo. Cómo la estamos destruyendo, ¿verdad? Y eso eres tú y soy yo. Tú puedes decir, no, las destruyen los de las fábricas que ahí avientan la basura, los destruyen aquellos que ponen allí las aguas negras, pero yo ¿cómo puedo destruir la naturaleza? Claro que sí. Cada vez que tú, ¿verdad? Y de verdad indiscriminadamente usas más papel, estás destruyendo la naturaleza. Indiscriminadamente usas más la luz, más el agua, desperdicias, no que uses lo que se debe de usar, pero si estás desperdiciando el agua, estamos destruyendo la naturaleza, ¿sí? Cada vez que yo lavo el carro con la manguera o estoy lavando, fíjense nada más la banqueta con la manguera, estoy destruyendo la naturaleza. Recuerdo una película que vi, no recuerdo de todas las películas que veía. Recuerdo que llegaban a un mundo, no sé qué mundo, ¿verdad? Y estaban, y él saca son de la Tierra. Entonces él va a la nave, pues por esto que es ciencia ficción, ¿verdad? Él va a la nave y saca una botella de agua o no sé de qué sería y se la toma, ¿verdad? Y así como si nada, la avienta, la primer basura en ese mundo. ¿Y quién la pone? El hombre. Y el otro se le enoja, y le da una bofetada. Dice, ¿cómo es posible que vengas a ensuciar un mundo que está limpio? ¿Verdad? Es cierto. Cada vez que yo tiro algo en la calle, aquí hay mucha basura, aquí la voy a dejar, ¿sí?
Cada vez que haces eso, ¿sí? Estamos nosotros contaminando al mundo. Y el mundo, en vez de darnos alegría, nos va a dar tristeza, ¿sí? Cada vez que yo de verdad tiro una botella, pero podemos hacerlo. Podemos empezar nosotros ya a ¿qué? A limpiar el mundo. Hay que reciclar. Nosotros juntamos todas las botellas en unas bolsas y las ponemos allí para que se las lleve un señor que no importa, es más, ni siquiera debiéramos de pedirle dinero. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Él se dedica a eso. ¡Oh, qué bueno que se lleve y que recicle la basura! Todos deberíamos de estar juntando la basura, todos deberíamos de estar juntando lo que es los plásticos para reciclar. Y entonces la naturaleza que tanto nos alegra, tanto los ríos, el agua, las cascadas, ¿cómo es posible que nos entristezca? ¿Qué estamos haciendo con la naturaleza? ¿Sí? Yo debo de decir, yo soy esa causa para que la naturaleza, que es alegría del hombre, se vaya terminando, se vaya contaminando, ¿verdad? Y que llegue a ser más que alegría, tristeza. Bueno, pues cada quien debe de revisarse y de ver, ¿verdad? Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Seguimos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos un poquito viendo, sobre todo para aquellos que seguimos a Jesucristo, la manera de ser cada día mejores alumnos, mejores seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo aquellos que queremos llegar al cielo, pues debemos de ir paso a paso siguiendo a Jesucristo, ¿sí? Cómo ser mejores discípulos, cómo ser mejores alumnos. Y estamos viendo lo que es esta carta maravillosa que bajo la tutela del año de la vida consagrada nos escribe el Santo Padre, ¿sí? Alegraos. Esta es la palabra clave. Alegraos, ¿sí? Y bueno, pues con ella cada uno de nosotros debemos de ver nuestro interior y de saber cómo podemos alegrarnos en nuestra vida. Y ya veíamos cómo esta carta nos habla de muchas cosas que nos pueden alegrar en este momento. Ya veíamos cómo la misma persona, la persona en sí, esa persona debe de ser alegría de nuestra vida. Las personas deben de traer a nuestra vida alegría y no tristeza. Qué triste cuando una persona nos trae tristeza, y se da, claro, ¿verdad? Pero las personas que amamos, las personas como en el caso de los matrimonios, en el caso de los novios, en el caso de los amigos, la persona debe traer alegría. Y como que también la alegría debemos de encontrarla en la creación. Y veíamos antes de irnos a corte, como qué triste cuando la creación, en vez de darnos alegría, nos da tristeza, ¿sí? Cuando vemos cómo se ha desbaratado la creación, cómo de verdad la creación, cómo ha muerto en muchas ocasiones, ¿verdad? Cómo está contaminada, cómo está triste. Hay lugares devastados por la tala inmoderada de un bosque que se vuelve ya un suelo infértil, ¿verdad? Y tantas cosas que estamos haciendo los humanos para acabar con la creación. Hay una película que a mí me impactó mucho, que no la había visto, la vi y me impactó. No la había visto, pues no veo. Casi siempre veo películas cuando voy con alguno de mis sobrinos o voy en el camión o algo, y esta me dijo una sobrina, dijo, voy a poner esta película, a ver qué dice. Ah, perfecto. Se llama, ¿qué? La Tierra, no recuerdo cómo se llama. Pues total que ya los humanos viven en otro mundo, en otra tierra, en otro mundo, y por un accidente tienen que llevar la nave a un lugar, porque la nave está a punto de desbaratarse. Entonces ellos tienen que aterrizar en un lugar.
Y entonces dicen, el único lugar cercano es la tierra, pero no podemos aterrizar allí. ¿Por qué? Porque la tierra, dice, es un lugar que está, es decir, ha desarrollado, ¿sí?, todo lo que hay en la tierra se ha evolucionado para acabar con el humano. De tal manera, ¿sí?, que todo va contra el ser humano, ¿sí? Todo le es contrario, todo le daña. El mismo aire ya no lo puede estar respirando normalmente, ya le causa la muerte. Cualquier animalito que se encuentre con él le va a causar la muerte, ¿sí? Cualquier cosa que él haga le va a causar la muerte. ¿Por qué? Porque la misma tierra ha evolucionado para acabar con el ser humano. Y toda la trama de la película es eso, de que llegan a la tierra y sí, todo le es contrario, tiene que usar una clase de no sé qué para que ellos puedan respirar, ¿sí? Y entonces dices tú, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido todo esto, verdad? ¿Tiene sentido? La tierra se está defendiendo, no porque por ello sea inteligente, sí tiene cierta manera de defenderse, los animales y todo eso, ¿verdad? Pero tiene sentido cómo nosotros hemos hecho eso, hemos deteriorado el mundo y el mundo se vuelve contra nosotros, ¿sí? La naturaleza en sí mismo se vuelve contra nosotros y nos está afectando en muchas circunstancias. Siempre dicen las personas lo mismo, ¿verdad? Es que siempre ha habido grandes terremotos. Es que siempre ha habido tsunami. Es que siempre, sí, a lo mejor tienen razón, ¿verdad? No los habíamos visto porque no había manera de saber que había un tsunami por allá en Asia. No, pues como sabíamos, no había televisión, no había radio, no había nada de eso, ¿cómo lo sabíamos? Mas, sin embargo, ahorita lo estamos sabiendo, ¿verdad? Cómo la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza se revierten contra el hombre, ¿sí? Y bueno, pues nosotros vemos cómo la palabra de Dios habla de la naturaleza como aquella expresión de Dios. Y cómo nosotros vamos a ver que la misma naturaleza, ¿verdad?, nos va a hablar de Dios, dice en el Salmo 8, ¿verdad? Dice, ya habíamos leído un poquito, ya ves, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. ¿Sí? Así debiera de ser. Mas, sin embargo, nos encontramos tristemente que no en todas partes es glorioso el nombre de Dios. Que en muchas partes ya la naturaleza no habla de la gloria de Dios. Todo lo contrario, que en muchas partes la naturaleza ya habla de la maldad del hombre. Del reino de la oscuridad también va de verdad llenando la naturaleza. Y eso me recuerda una película que hace mucho tiempo salió. Una película que a mí me llamó mucho la atención. Se llamaba Rey León. El Rey León. Y allí me recuerdo que el padre Pablo, nuestro fundador, cuando la vio, porque la vio, dice, ¿qué película? Dice, qué bien nos refleja los dos reinos, ¿sí? El reino del bien y el reino del mal. Y es cierto, porque en esa película, cuando el Rey León reina sobre todos los animales, pues hay comida, están bien, el reino está tranquilo, pero luego llega otro rey, ¿sí?, otro león, y trae el reino de la muerte, el reino de la destrucción. Y cuando llega, se muere el rey que traía el reino de la luz y de la paz, y su hijo se va, huye, ¿verdad? Y cuando regresa encuentra un reino destruido, un reino de oscuridad. Ya la naturaleza ha sucumbido, ya la naturaleza se ha terminado, ya no hay alegría, solamente hay hambre, hay oscuridad. Y entonces qué bien nos está allí enseñando lo que es el reino de Dios y el reino de la oscuridad. Y poco a poco nosotros vamos dejando que el reino de la oscuridad también vaya atropellando lo que es la naturaleza. Y el reino de la oscuridad y nuestra propia naturaleza caída, ¿verdad? Porque veíamos antes de irnos a corte que nosotros también somos responsables. Que cada vez que nosotros tiramos algo de basura en la calle, que cada vez que nosotros indiscriminadamente estamos desperdiciando el agua, la luz, el papel, ¿sí?, o cualquier otra cosa, estamos nosotros destruyendo la naturaleza, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener bien claro que nosotros también somos aquellos que que destruimos la naturaleza. Y luego nos habla también de la palabra de Dios, cómo volverá la naturaleza, ¿a qué?
a ser amiga del hombre. Si ahorita la naturaleza en muchas ocasiones nos ataca porque es real. Es real. Para aquellos que dicen que siempre ha habido tsunamis, sí, ciertamente. A lo mejor ha habido tsunamis, pero no había tanta gente, no había tanta población que matara a tantos. A lo mejor la población era tan pequeña, no sé, allá a la orilla del mar, que pues realmente era poquita la gente que mataba. Pero ahorita un tsunami puede terminar con una ciudad. Y esto es terrible, ¿sí? Y nosotros nos vamos un poquito hacia lo que es el Génesis, cuando nos habla de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza como amiga del hombre, la naturaleza como el lugar ideal para que el hombre fuera el dueño y señor, ¿sí? Dios lo pone al hombre como el dueño, como el señor de la tierra, como el que pone, lo dice así el libro de Génesis, que el hombre es el que pone los nombres de cada uno de los animales. Él pone los nombres de cada uno de los animales. Así que como señor, como dueño, él va poniendo los nombres. Y nos habla también la palabra de Dios, como después de eso empieza la misma naturaleza de caer. Y luego, pero vemos que también después ya, cuando sea la resurrección, por ejemplo, en el libro de Isaías, a mí me encanta, porque hay unas citas bíblicas mesiánicas preciosas, ¿verdad? Y esa cita bíblica que me llama mucho la atención, donde dice que el buey y el oso pasarán juntos, que el niño meterá la mano en el agujero de la víbora y no le harán daño, ¿sí? Es decir, el niño jugará con los leones. Y yo digo, sí, ¿cuándo va a ser eso? Bueno, es una lectura mesiánica que nos habla de la alegría que trae el Mesías. Y ahorita espiritualmente debemos de estar viviendo eso. Espiritualmente debemos de tener un acercamiento con la naturaleza. Porque recordemos que el hombre es un hombre de equilibrio, ¿sí? Que yo debo de estar en equilibrio y en paz, primero con Dios, ¿sí? Con mis hermanos, conmigo mismo, pero también con la naturaleza. ¿Sí? Debe de ser la naturaleza también una manera de unirme a Dios, ¿sí? Y ya vemos en la palabra de Dios cómo después la naturaleza volverá a tener toda su gloria, ¿sí? Hay varias citas que vamos a tomar nosotros, donde nos habla de ese futuro también, lo que nosotros conocemos como el futuro mesiánico, y nos habla muy claramente. Vamos a tomar, si tenemos tiempo, estaba viendo que ya no tenemos tiempo, pero sí, vamos a ver un poquito en el libro de Isaías, ¿sí? De Isaías, ¿verdad? Como dice así, dice que en el capítulo 35 nos habla como dice que el desierto y la sequedad se alegren, regocíjese el estepe y florezca la flor, estalle en flor y se regocije, lance gritos de júbilo la gloria del Líbano, le ha sido dada el esplendor del Carmelo y del Sarón, se verá la gloria de Dios, su esplendor de nuestro Dios. Y sigue hablando, ¿verdad? Pero habla cómo debe también de alegrarse la naturaleza misma. Vamos a esa pausa y enseguida regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo la alegría que nos da Dios debe de unirnos con todo y que debemos de encontrar la alegría en todas partes, ¿sí? Sobre todo también en la naturaleza, como la naturaleza nos debe también de alegrar la vida. ¿Y quién no se alegra al ver una flor hermosa? ¿Verdad? Cuando te acercas y ves una flor preciosa y dices, bendito el que te creó, ¿verdad? Esas palabras de mi madre. Recuerdo que yo no las entendía o no había trascendido de esas palabras tan sabias. Cuando una vez que vimos la nube, y no solamente una vez, sino muchísimas veces, ¿verdad? Una vez que vimos la luna y estaba preciosa, era, no sé, así, luna llena.
y se veía preciosa, y ella en vez de decir, ay, mira qué bonita luna, simplemente exclamó, bendito el que te creó. Y yo me quedé, sí, como que no le di gran importancia, pero me quedé pensando en eso, y lo he traído siempre, y cada día le encuentro más el sentido de decir, mi mamá era una mujer de alabanza. Mi mamá toda su vida fue una alabanza a Dios, de tal manera que es una maestra para mí de alabanza. Bendito el que te creó. En vez de decir, mira qué bonita luna, mira qué preciosa luna, siempre ella se dirigía, todo lo dirigía hacia Dios, ¿verdad? La bendición era para Dios, y así era efectivamente. Es exactamente lo que debemos de decir, bendito el que te creó, y debe de llenarnos de alegría. Así que cuando nos acercamos a una flor, ¿cómo no nos va a alegrar? ¿Cómo no nos va a alegrar, verdad? Cuando nos acercamos a un animalito, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, me da tanta ternura los pollitos, los patitos, que son los animales más tiernos del mundo, ¿verdad? Los gatos son feos cuando nacen. Los gatos son feos, ¿verdad? Los perritos también están muy bonitos, ¿sí? Los conejitos cuando nacen son una cosa preciosa, ¿verdad? Pero los animales también deben de tener esa ternura. No deben de entristecerte, pero hay animales que te atacan. Hay animales, por ejemplo, un perro que te ataca, hay animales que pueden dañarte, ¿sí? Y así es. La naturaleza en ese momento, pues hay animales que te van a destruir, pero deberían de alegrarte, ¿sí? Y bueno, pues esta ola o esta corriente de cuidar a los animales, que es muy bueno, ¿verdad? Por supuesto, yo no estoy absolutamente en nada en contra de eso, todo lo contrario, me da mucho gusto que empecemos a cuidar a los animalitos, pero que nosotros no voltemos nuestra mirada como lo más importante, cuidar un animalito. Y me llama mucho la atención de que hacen grandes manifestaciones porque los animales no sean maltratados. Pero cada una de estas personas que andan en esa manifestación para que no sean maltratados los animales, no vamos a ver uno solo de ellos en una manifestación para que no haya aborto. De verdad. Nunca yo les he escuchado decir, las personas que conozco personalmente, así que son grandes defensores de los animales, yo nunca les he escuchado de su boca defender a un niño que está siendo abortado, ¿sí? Y cuidan los animales como algo muy grande que debe de ser, pero no cuidan al ser humano como lo más grande. Son hermosos los animales y hay que cuidarlos, no hay que maltratarlos, y hay que darles de comer. Pero nunca olvidar que la coronación de la creación es el ser humano, que el ser humano es un templo del Espíritu Santo, es imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Un animalito, por muy hermoso que sea, nunca, jamás va a tener el mismo valor que un ser humano, ¿sí? Y recuerdo muy claramente una estampa que me llegó, ¿verdad? Que estaba el feto, no sé si es correcto decir también feto entre los animales, ¿verdad? Pero estaba el feto de un perro, una vaquita, creo, no sé qué otro animal era, y había un hombre también, ¿sí? Eran mamíferos porque todos tenían el cordón umbilical, ¿sí? Y cada uno de ellos decía allí la escritura, decía, somos iguales, así que tengo los mismos derechos que tú, soy igual que tú, trátame igual que tú, tengo los mismos derechos que tú. Y yo dije, no es cierto, no somos iguales. No somos iguales porque yo soy creación a imagen de Dios, porque yo tengo eso tan maravilloso que Dios me dio, como es la inteligencia y la voluntad, y mi alma que no tiene un animal, ¿sí? Entonces, por más que yo quiera, yo soy defensora de los animales, por supuesto, y yo siempre les digo a mis hermanos y a mis sobrinitos, ay, sí, mucho amor y mucho cariño, y no les das de comer, y no los tienes limpios, y no les tienes agua, y no les cambias el agua. El amor es tenerles de comer, el amor es cuidarles, limpiarlos, ¿verdad? Limpiarlos, bañarlos, limpiarles ahí el lugar donde están y tenerles agua limpia. Eso es amor. Pues yo así fui creada.
Para mí los animales eran cuidados así, igualito nos decía mi mamá, igualito nos decía mi mamá. Mucho cariño con los perros. ¿Y a qué horas le das de comer? ¿Ya le diste de comer? No, pues entonces dale de comer. El perro no vive de puras caricias. Ándale, ve a darle de comer. Y ya íbamos y le preparábamos de comer. La comida de los perros, en ese tiempo no comprábamos nosotros lo que son croquetas. La comida de los perros era todo lo que había sobrado de la comida, ponerles tortillas y ponerles lo que era cebo, porque como mataban animales, se guardaba el cebo. El cebo es la manteca de las vacas. Entonces se guardaban en latas y se agarraba un pedazo grande de cebo y se le echaba ahí en los desperdicios, y sobre todo desperdicios en el sentido de lo que había sobrado la comida, no eran cosas echadas a perder ni mucho menos. Y se les echaba más tortillas, se les echaba huesitos, se les echaba todo y todo se ponía a hervir, ¿verdad? Y se les echaba cebo, así que aquello olía bien rico, y nosotros le poníamos su sal y todo así, no, y los perros se la comían súper bien, ¿verdad? Pero los perros tenían su lugar. Nunca estaban dentro de la cocina, nunca estaban, y ya sabíamos, si entraba a la cocina el perro, ya sabíamos, agarrábamos un vaso de agua y corría, pero sí corría, ¿verdad? Nada más le enseñábamos el vaso, pues nunca lo íbamos a mojar, a veces sí, ¿verdad? Pero corría, y a la sala tampoco, es decir, nunca veíamos un perro sentado en un sillón, ¿no? Entonces para mí, un perro tiene su lugar afuera. Un perro tiene su lugar afuera, es decir, así. Yo respeto mucho a las personas que tienen que tienen los perros adentro, pues así se fueron criados, ¿verdad? Yo no tendría un perro en mi casa, así. No tendría un gato en mi casa, tampoco así, ¿verdad? Porque no fui acostumbrada. Mi familia era una familia de campo que tenía perros, por supuesto, siempre hubo perros en la casa, siempre. Y yo creo que eran muy bien cuidados, estaban muy bien cuidados. Los bañábamos en el baño de garrapaticida, donde se bañaban todos los animales, porque mi papá, como era ganadero, tenía un baño que era el baño para las garrapatas de los animales, y era como una zanja honda, ¿verdad? Y había como una resbaladilla. Entonces las vacas se les tenía que echar por esa resbaladilla, se venían resbalando, pobrecitas, era toda una experiencia de miedo, pobrecitas, ¿verdad? Pero pues era para su bien. Entonces se iban ahí y se mojaban, tenían que entrar a donde estaba el baño de garrapaticidas y se iban nadando y ya se salían. Había otra salida y ya cada año había que bañarlas, y era para su bien, por supuesto, porque eso les quitaba las garrapatas y todos los animales. Y allí es donde llevamos a los perros, también pobrecitos, era toda una experiencia, porque los llevábamos lazados y los pasábamos por ahí, y ya, se les quitaban las pulgas y se les quitaba todo. Era para su bien, no había otra manera, no conocíamos otra manera, pero estábamos cuidando. Luego la vacuna, pues la vacuna, llegaban redadas de vacuna a tus perros, y cada uno te iba a llevar a su perro a vacunar. Entonces, ese era el cuidado de los perros. Yo respeto mucho a aquellas personas que se dan la vida por los animales. Qué bueno, ¿verdad? Pero también nunca hay que perder el valor del ser humano, ¿sí? Porque en muchas ocasiones sucede que nosotros desviamos nuestro interés. Eso es también un don del Espíritu Santo. Darle el verdadero valor a todo lo creado conforme a Dios. Y también eso es un poquito nosotros no tener el valor de lo que Dios quiere que le demos. Hacemos a un lado el valor del ser humano cuando ha sido concebido, ¿verdad? Y se lo damos a un animal. ¿Cuántas veces nosotros también gastan miles y miles y miles de dólares en un perro? En peinarlo, en cortarle las uñas, en cortarle el pelo, en que les den champú, en que no sé qué tantos cuidados, que les compren ropa, que no sé qué tanto, que les den masajes y todo eso, y nunca podemos hacer nada por la viejita que está allí sola. No podemos llevarle lo que es de comer a una viejita que está sola. No podemos ir a pasar un tiempo con una viejita, con una persona que está sola. No podemos buscar comida o alguien para una persona que no tiene trabajo. Entonces tampoco, es decir, tener todo en la debida medida. Primero el ser humano, la belleza, la grandeza, el valor del ser humano, ese es primordial. El ser humano debe tener la validez para todos nosotros mucho más que cualquier de los animalitos, ¿sí? Así que la naturaleza misma debe de darnos alegría. Y al final de los tiempos volveremos a estar unidos con la naturaleza, ¿sí? Al final de los tiempos volveremos nuevamente a tener la naturaleza como nuestra amiga. Y entonces, como ya veíamos,
¿verdad? Dice la palabra de Dios que estaremos en un lugar en sí es especial. Las personas que se mueren, en el sentido de que se mueren, no sé, esas experiencias que son muchas y que con ser tantas, pues dan a qué pensar. Las personas que se mueren por un infarto o algo, pero regresan a la vida, casi siempre se han visto una luz y algunas han visto lo que es un bosque precioso, un lugar donde hay muchos árboles, muchas flores, ¿verdad? Algo que les hable de mucha, sobre todo unidad, ¿sí? Algo que les hable de la belleza de la naturaleza, y ven eso. Y yo creo que sí, porque la palabra de Dios nos habla de la belleza de la naturaleza después ya en el reino futuro. Vamos a una pausa y enseguida regresamos más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. El agua es para tomar. Por eso ellos andan totalmente calvos, porque como ya no se pueden bañar, pues ya no, dice. Entonces ellos hablan como cuando había agua potable, porque agua, pues está el agua del mar. Yo creo que esa no se va a terminar. Pero agua potable seguramente que dicen los que saben. Yo no sé mucho de esas cosas, ¿verdad? Pero aquí nos dice de esos cielos nuevos y esta tierra nueva. Y siempre va el agua por el medio. Siempre nos habla de esa agua que va a llegar, esa agua que nos va a sanear, esa agua que nos va a limpiar, esa agua que va a regar la tierra y van a surgir nuevas plantas y nuevos árboles. Y dice aquí que habrá gran cantidad de peces, ¿verdad? Y ahorita vemos cómo dicen, por ejemplo, vemos fotos, no siempre en todas partes será así, pero por ejemplo cuando se derrama petróleo o en los ríos contaminados, cómo están al margen del río los peces muertos, ¿verdad? Y te da tristeza así. O cómo están al margen del río, ¿verdad? Grandes peces o ballenas, ¿verdad? Que están muertas. A veces no por la contaminación, ¿verdad? Pero de todas maneras te da tristeza. Y aquí dice todo lo contrario. Habrá gran cantidad de peces en el libro de Ezequiel, que es muy parecido capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, y estará ese río, dice, ese río de aguas, dice, y a sus lados, dice, habrá una variedad de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Dice que producirá siempre frutos. Siempre habrá frutos nuevos. Porque esta agua viene del santuario, ¿sí? Y sus hojas serán medicinales. Yo algo que siempre le doy gracias a Dios cuando a mí me gusta mucho la fruta. Disfruto mucho una fruta. Cualquier fruta, estando madura y dulce, yo la disfruto muchísimo. Mucho más el mango, ¿verdad? Mucho más, todas las frutas, estando dulce y madura, yo cualquier fruta me encanta, ¿sí? Y siempre me llama la atención de que qué maravilloso que Dios haya creado esto que se llama fruta y que todas las verduras yo las tengo que cocer, las papas las tengo que cocer, las calabacitas, bueno, a no ser que sea una ensaladita, las tengo que cocer, ¿verdad? El frijol lo tengo que cocer, pero la fruta no tengo nada más. Y cuando íbamos, por ejemplo, al rancho, pues donde la lavabas, ibas y cortabas exactamente del árbol, y solamente con una servilleta la limpiabas. Si traías agua en la botella, al medio la lavabas y ya. Pero si no te la podías comer, ¿por qué? Porque estaba en el árbol. Sí tenía tierra, pero pues era tierra, ¿verdad? No estaba en el suelo, no estaba contaminada, no sabías que hubiera estado en un mercado, que no sabes, ahí sí hay que lavarlas con jabón, ¿verdad? Pero yo recuerdo que era solamente levantar la mano y cortar esa fruta y disfrutar de algo delicioso, sin nada más necesario que disfrutarla, ¿sí? Esa es la fruta. Y aquí nos dice que estos árboles darán frutos darán frutos todos los años, todos los meses del año, ¿sí? Dice, darán frutos nuevos cada mes. Nosotros tenemos que esperar cada año. Claro, ahorita ya consigues las fresas aunque no sea tiempo, ya consigues las manzanas aunque no sea tiempo, ¿verdad?
ya consigues todo aunque no sea tiempo, pero tampoco no es tan natural. Los que saben dicen que no deberíamos de comer esa fruta que no es de temporada. Pues hay muchas cosas, ¿verdad? Pero esta cita nos habla de que volveremos a estar en comunión, en unidad, en equilibrio con la naturaleza, que volverá a ser sana, que volverá a estar abundante, ¿verdad? Y también pues aquí lo que nos dice en el Apocalipsis, hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, lo mismito que nos dice Ezequiel, 12 veces, una vez al mes, cada mes, son 12 meses al año, ¿verdad? Pues cada mes darán frutos, dice, igualito también que Ezequiel, y sus hojas servirán de medicina para los gentiles. Lo mismito que tuvo la visión Ezequiel, la vuelve a tener San Juan, pero ahora ya en el Apocalipsis. Así que, pues esa naturaleza que a veces en vez de darnos alegría, ¿verdad? Todavía hay muchas partes preciosas de la naturaleza que están vírgenes y que el hombre, pues tristemente decimos eso, ¿verdad? No ha contaminado y que son preciosas, ¿verdad? Las flores, los animalitos, ¿verdad? Pero pues muchas partes todavía ya podemos alegrarnos. Qué triste que en vez de alegrarnos con la naturaleza nos entristezcamos, ¿verdad? Pues bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Alegraos es esa invitación que nos hace el Santo Padre. Ojalá que esa palabra resuene en nuestro corazón, sea como un mandato, ¿verdad? También San Pablo nos dice, alégrense en el Señor, por nada se inquieten, que el Señor está cerca. Que siempre la presencia, la cercanía de Dios sea la causa de esa alegría que nos acaba, esa alegría que estamos todos llamados a vivir, ¿sí? A tener en nuestro corazón, a transmitir a los demás, ¿sí? Y sobre todo, a acrecentar cada día en nuestra vida. Dios les bendiga, que tengan un excelente día cada uno de ustedes. Estás escuchando Koinonia Radio. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.